¿Puedes escucharlo? ¿Puedes sentirlo? Hay personas que todavía no lo conocen. La humanidad sin Él está vacía. Las personas viven sin encontrar sentido a sus vidas, con un vacío que no llena este mundo. Viven sin un camino, sin conocer la verdad, sin una vida plena. Él está a la puerta llamando para entrar a tu corazón. Nuestra misión es continuar su legado, predicar su palabra. No es fácil, nadie dijo que lo sería. Nadie dijo que sería fácil conquistar en tierra de conquistadores. Pero nuestro estandarte es Dios. Atiende a su llamado y ábrele la puerta. Estamos a tu lado. Vive tu vida conforme a la palabra de Dios. Iglesia Cristiana Jesucristo Vive Madrid. Búscanos en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid. Queremos adorarte a ti, queremos ensalzarte a ti, porque tú eres lo más importante de mi vida. Queremos adorarte a ti, queremos ensalzarte a ti, porque tú eres lo más importante de mi vida. Queremos adorarte, darte la gloria y la honra, Señor. Es impresionante, porque no hay nada que me haga mejor que poder alabarte. Te quiero adorar, queremos adorarte, darte la gloria y la honra, Señor. Es impresionante,
y digno de adorar. Santo, oh, tú eres santo, oh, tú eres santo y digno de adorar. Hola a todos, bienvenidos un día más a vuestra casa, a la Iglesia Cristiana Jesucristo Vive en Madrid. Vuestro amigo y hermano Jonathan Garranchán. Es un honor, un placer y una bendición que nuevamente, domingo tras domingo, podamos compartir y estar juntos como familia en Cristo. Espero que hayáis tenido una buena semana, una semana llena de bendiciones y que el Señor haya sido siempre la guía de vuestra vida, de vuestro corazón y de vuestro hogar. Como decía, bienvenidos a vuestra casa, donde enseñamos la palabra de Dios, esta palabra que da vida, como dice las Escrituras, y vida en abundancia. Entonces vamos a disponernos a seguir aprendiendo. Abre tu Biblia, vamos a continuar con nuestra enseñanza sobre la iglesia de Tiatira. Así que por favor acompáñame, vamos a ir al libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. Versículos del 18 al 29. ¿Ok? Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y tu amor y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Dice el Señor en el versículo 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Versículo 26. Al que venciere, guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero. Como yo, dice el Señor, también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ok, iglesia, antes de continuar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Es importante que el Santo Espíritu Divino sea el que tiene el control para revelarnos todo aquello que está en la palabra. Recordemos que enseñamos la semana pasada que el Apocalipsis contiene mucho simbolismo y si no es por mediación del Espíritu Santo es muy complicado entenderlo. Así que vamos a ponerlo en manos de Dios. Te invito a que por favor cierres tus ojos, inclines tu rostro y vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor.
Dios amado, Padre divino, hoy estamos, Señor, ante tu presencia, dándote gracias, Padre amado, por permitirnos un domingo más estar, Señor, reunidos como tus hijos para aprender tu palabra. Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que hoy te muevas con libertad, que te muevas en cada vida, en cada corazón, Señor, que seas tú hoy hablando a través de mi boca, que sea tu santa palabra, Señor, la que queda impregnada en los corazones de mis hermanos y mis hermanas, que podamos entender, Señor, el mensaje que tú tienes hoy para cada uno de nosotros, Señor. A ti, solo a ti sea la gloria, la honra, la alabanza y el honor, por siempre y para siempre. Amén y amén. Iglesia, seguimos con nuestro estudio basado en las 7 iglesias del libro del Apocalipsis. Concretamente, vamos a continuar con el estudio que ya empezamos la semana pasada sobre la iglesia de Tiatira. A ti que me estás viendo por primera vez, si no has visto la primera enseñanza sobre esta iglesia o sobre las iglesias anteriores, te invito a que por favor vayas a nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana JV Madrid, y allí vas a poder ver no solamente los estudios sobre las 7 iglesias del Apocalipsis que ya hemos dado anteriormente, sino todos los que llevamos realizados, que son muchos y muy interesantes. Así que vamos a continuar por este viaje a través de la iglesia de Tiatira. Vamos a iniciar haciendo un breve resumen de lo que vimos la semana pasada, para que los hermanos que vienen por primera vez puedan unirse y saber de qué estamos hablando, de qué estamos enseñando, y los que habéis estado la semana pasada poder nuevamente retomar y seguir el hilo conductor. ¿Listo? ¿Os parece? Pues vamos a empezar. La semana pasada veíamos como punto 1 en Romanos la ciudad de Tiatira. Veíamos que la palabra Tiatira significa actividad en el ofrecimiento de víctimas. Decíamos que la ciudad de Tiatira fue reconstruida como puesto militar por Seleuco I Nicanor, uno de los generales de Alejandro Magno. Y decíamos que esta ciudad era famosa por su comercio, por la producción de textiles, por la gran artesanía que tenía, y veíamos cómo en el libro de los Hechos hacía mención a Lidia, que se movía, que era una de las empresarias del momento en la iglesia de Tiatira. ¿Listo? Eso es lo que veíamos en el primer punto, un poquito conociendo la historia, la ubicación geográfica, el contexto histórico de la ciudad de Tiatira. Como punto número 2 en Romanos, veíamos el autor de la carta. Veíamos en este punto lo que decía el Señor Jesús, que dice el Hijo de Dios, o sea, el Señor Jesús, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Enseñábamos esta frase, esto que el Señor quería decirle a la iglesia, ¿no? Cuando nos referíamos a los ojos como llama de fuego, podíamos interpretarlo que los ojos del Señor no solo ven lo que está en la superficie, lo que hacemos a ojos de los humanos, lo que hacemos durante el día, sino que penetra hasta lo más profundo del alma, conociendo nuestros pensamientos, lo que sentimos en nuestro corazón, lo que opinamos, todo lo que se mueve en el interior del ser humano, el Señor lo sabe. Pues a eso se refiere que tiene ojos como llama de fuego. Y cuando nos referíamos a que tenía pies semejantes al bronce bruñido, estábamos hablando de que Cristo, nuestro Señor Jesucristo glorioso, vendrá con justicia a este mundo en su segunda venida para poner a cada persona, a cada nación donde debe de estar. O sea, el bronce bruñido significaba el juicio del Dios Supremo que debía de venir sobre este mundo. ¿Listo? Eso es lo que vimos la semana pasada muy por encima, para no volver a enseñarlo todo y que podamos avanzar. Como decía la semana pasada, esta carta a la iglesia de Tiatira es la más extensa de las 7. Entonces nos va a llevar varias semanas. La enseñanza de hoy está justamente en el ecuador, está en el medio de la carta. Así que vamos a continuar para no perder más tiempo y que nos rinda. ¿Ok? Entonces, vamos allá. Número 3 en Romanos. Características de la iglesia de Tiatira. Apocalipsis capítulo 2, versículo 19 nos dice: Yo conozco tus obras
y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. El mensaje a la iglesia de Tiatira, como decíamos antes, es el más largo de todas las cartas a las iglesias del Apocalipsis. Pero esto tiene una curiosidad, que la carta de Tiatira era la más larga, pero curiosamente esta iglesia era la más pequeña. En su mensaje a esta iglesia, nuestro Señor Jesucristo comienza afirmando, alabando lo positivo que ellos tenían. Como veíamos antes, tiene varias cualidades que vamos a desgranar para poder entender lo bueno que el Señor alaba de esta iglesia. Como primero, como numeral A, destaca su amor. Lo primero que el Señor felicita a la iglesia de Tiatira es por su amor. Pero, como veremos más tarde, el problema es que muchos en la iglesia de Tiatira perdieron la perspectiva. ¿Qué quiero decir cuando que perdieron la perspectiva? Pasaron del amor a caer en la tolerancia. Ahora más adelante lo vamos a entender. Mirad, mucha gente confunde el amor con la tolerancia. El tener amor hacia una persona con tolerar ciertas cosas de una persona. ¿Ok? Debemos de amar a las personas, pero no podemos amar el pecado de las personas. Son dos cosas muy diferentes. ¿Ok? Dice la palabra, nos dice el Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero el hecho de amar a nuestro prójimo no nos lleva a que debemos ni de permitir, ni de alabar, ni de amar el pecado de esta persona. El verdadero amor busca el bien del otro. Pero eso también incluye algo. Y es que también debemos de confrontar y exhortar a la persona cuando sea necesario. O sea, no porque amemos a una persona debemos de tolerar todo lo que haga. No porque amemos a una persona debemos de tolerar el pecado que realice. ¿Sí? Entonces, a la persona a la que amemos debemos de confrontarla cuando nos hacen las cosas bien y de exhortarlas a lo que es correcto. Pero ¿qué pasó? Que los creyentes de Tiatira prefirieron no herir a los que estaban desviados. ¿Para qué? Para evitar un conflicto. Prefirieron dejar que la gente pecara para no tener problemas, diferencias o discrepancias con ellos. Permíteme que te diga algo. Eso no es amor. Eso es tolerancia. Hoy en día, año 2021, uno de los valores más populares que la sociedad nos quiere vender es esto mismo, es la tolerancia. Y es bueno, hay veces que puede ser considerada como una virtud. ¿Sí? El no ser uno, como decimos, cabeza cuadrada, sino ser tolerante en ciertas cosas, pero jamás en el pecado. Como decía, puede ser considerada como una virtud, pero llega un punto en el que si no tenemos cuidado, la tolerancia se puede desviar y convertirse en un pecado. ¿Qué es lo que marca eso? La clave está en lo que toleramos. Mirad, iglesia, hay cosas que no puede resistir uno por amor. ¿Sí? Los maltratos, los acosos, las injusticias. Hay muchas cosas que no podemos resistir, que no podemos tolerar. Y la Biblia nos dice muchas de ellas. Otras obviamente sí debemos de resistirlas por amor a la otra persona, pero jamás el pecado.
¿A qué quiero referirme con esto? Padres y madres de familia, que tenéis a vuestros hijos en casa, sean edades de 15, 16, 18, 20, 30 incluso. Entonces, somos conocedores de la palabra, somos cristianos, asistimos a una iglesia, decimos que somos hijos de Dios, pero entonces permitimos que nuestros hijos y nuestras hijas vayan a discotecas, que nuestros hijos y nuestras hijas fumen, incluso bajo el techo de los propios padres. Permitimos que nuestros hijos y nuestras hijas traigan a casa a los novios y las novias a tener relaciones sexuales ilícitas, a tener fornicación bajo nuestro propio techo. Tenemos bajo nuestro techo a hijos que consumen droga, a hijos que roban, a hijos que mienten. Y somos conscientes de ello, somos conscientes de lo que están realizando, porque incluso les permitimos estas cosas. Ahora te pregunto, a ti que me estás viendo, ¿tú piensas que le agradas a Dios con eso? ¿Estás tolerando el pecado y estás confundiendo con que eso es amar a tu hijo o a tu hija? Permíteme decirte que estás en un gran error. Eso no es amor. Eso es exceso de tolerancia. Cuidado con eso, porque Dios te va a pedir cuentas de lo que estás permitiendo bajo tu techo y lo que estás permitiendo en tus hijos. Vemos dos casos extremos que la Biblia nos muestra en las iglesias. Una que es el caso de la iglesia de Éfeso y otra el caso de la iglesia de Tiatira. Si recordamos, cuando enseñamos la iglesia de Éfeso, vimos como Pablo exhortó a la iglesia a consecuencia de un pecado sexual que estaba aconteciendo dentro de la congregación, y la iglesia, ¿qué hizo? No toleró lo falso, no toleró el pecado, lo echó de la congregación. Pero el fallo de la iglesia de Éfeso es que habían perdido el primer amor. Caso contrario, el de Tiatira. La iglesia en Tiatira sí tenía amor, sí tenía ese primer amor. Pero ¿qué pasa? Que estaban tolerando el pecado. Ambas iglesias se habían ido completamente a los extremos. La clave está en encontrar el balance perfecto entre el amor y la justicia. Tenemos que ver cómo reflejo es a Dios. ¿Dios es amor? Sí, pero Dios es justicia. ¿Ok? ¿Nos queda claro esto? Vale, la segunda cualidad que el Señor alaba de la iglesia en Tiatira es el servicio. El Señor alaba, resalta el servicio de la iglesia en Tiatira. Servicio en griego la palabra en griego es diaconía. ¿Qué es diaconía? Diaconía se está refiriendo al ministerio, al servicio y la ayuda a los demás. ¿Qué quiere decir? Que esta iglesia era una iglesia que se enfocaba en servir y ayudar a sus miembros y mantenerlos contentos. Igual que con el amor, el servicio es una virtud positiva, pero puede desviarse del camino correcto si con ese servicio lo que buscamos es quedar bien con la gente, en lugar de agradar a Dios. Yo siempre pongo el mismo caso para hablar de esto.
Y eso en un caso actual, lo que está sucediendo hoy en día. Como cristianos, ¿a quién buscamos agradar? ¿A Dios o a los hombres? Y tú que me estás viendo me estarás diciendo, no, a Dios. Yo busco agradar a Dios. Yo a los hombres no me interesa agradarlos. Vale, plantéate entonces esto. ¿Estás asistiendo presencialmente a tu iglesia? Si lo estás haciendo, ¿a qué hora estás llegando? ¿Estás llegando puntual? ¿Estás llegando antes de que inicie el servicio? ¿O estás llegando ya en la alabanza? ¿A quién estás agradando con eso? Es más, te estás congregando por internet, te estás congregando con un servicio virtual. Estás conectándote a la hora que arranca el servicio, sean las 11, sean las 12 de la mañana, sean las 5 de la tarde, como es nuestro caso. ¿Te estás conectando en directo o la pereza se apoderó de ti porque no te está viendo el pastor y dices, ya lo veré? ¿A quién estás agradando? ¿A Dios o a los hombres? O cuando tenías que asistir porque en tu iglesia se estaba haciendo el servicio presencial, si eras el primero o la primera en la primera fila para que el pastor te vea, y ahora que se están haciendo los servicios virtuales, eres de los que dice, durmamos un poquito y ya lo veremos más tarde. Tienes que responderte si estás agradando a Dios o a los hombres. Si estás sirviendo a Dios o estás sirviendo a los hombres. Fe, la otra cualidad que el Señor alaba de esta iglesia es la fe. Jesús resalta también esta virtud de la iglesia de Tiatira. Fe, traducida del griego, quiere decir pistis, o sea, su palabra en griego es pistis, que también se puede traducir como persuasión, convicción o fidelidad. Tener fe es creer. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero fe también es actuar. Y ahora me estarás diciendo, ¿qué quieres decirme con esto? Recordemos lo que nos dice el apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 26. Nos dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, las obras es lo que demuestra que creemos verdaderamente en un Dios vivo, en un Dios eterno. No nos confundamos. Las obras nos salvan. Somos salvos por gracia. Pero a consecuencia de esa salvación que obtenemos, nuestros frutos, nuestras obras hablan de esta fe. ¿Ok? El Señor resalta, señala que la iglesia de Tiatira tenía fe y era fiel, pues sus obras, como dice el versículo, sus obras postreras fueron mayores que las primeras. Hoy en día tú te tienes que preguntar si tus obras demuestran tu fe. O por el contrario, tu fe es puro bla, bla, bla. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál es tu manera de hablar? ¿Cómo te diriges hacia los demás? ¿Ayudas a los demás cuando es necesario? ¿Tus actos demuestran que verdaderamente ha habido un cambio en tu vida? ¿O realmente en tus actos, en tu forma de hablar, en tu forma de actuar, no se ve el cristianismo en ninguna parte? Eso tienes que respondértelo tú. Y la otra virtud, la última virtud que el Señor alaba de la iglesia de Tiatira es la paciencia o perseverancia. La iglesia de Tiatira fueron constantes, pacientes y perseverantes, lo que les llevó a hacer obras mayores que las primeras.
Es importante que perseveremos en el Señor. Es importante que tengamos paciencia en el Señor. Las cosas con Dios no son de hoy para mañana. Todo tiene un tiempo, tiene un proceso, tiene que haber una madurez espiritual. ¿Y cómo se consigue una madurez? Con perseverancia, con paciencia. Y entonces es cuando el Señor nos va a ir dando el crecimiento. ¿Ok? Entonces, aunque la iglesia de Tiatira tenía cosas muy buenas, también se había desviado en otras de forma muy seria y muy preocupante. Vamos a ver el llamado de atención que el Señor les da a la iglesia de Tiatira. ¿Ok? Punto número 4 en Romanos. La enseñanza de Jezabel. Apocalipsis capítulo 2, versículos 20 y 21 nos dice: pero también tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Versículo 21. Y le he dado tiempo. Cuidado con esto, iglesia, lo que le está diciendo Jesús aquí. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. En la historia, la Biblia nos enseña que Jezabel era la princesa de Sidón, hija de un rey pagano, que se casó con el rey Acab, rey de Israel, como una alianza política. Jezabel era una hechicera. Según nos cuenta la Biblia, en la historia, nos dice que ella cometía fornicación y hechicerías. Además, respaldaba y protegía a los profetas paganos. Es importante que si tienes tiempo puedas leerte toda la historia de Jezabel y el rey Acab, para que puedas entender bien de qué estamos hablando. Como decíamos, Jezabel se había casado con el rey Acab, con el rey de Israel en ese momento. Pero Dios había advertido en contra de este tipo de alianzas. Dios siempre nos advierte, siempre nos avisa, pero el ser humano es duro de cerviz, es cabezota y hace lo que quiere. Y así pasan las cosas que pasan. Entonces, como decíamos, Dios ya había advertido en contra de este tipo de alianzas, pero el rey Acab no era un hombre temeroso de Dios. Aquí vienen los problemas. Cuando no somos temerosos de Dios, cuando nos creemos nuestros propios dioses, es cuando vienen las grandes consecuencias. Jezabel no solo tuvo una influencia negativa sobre su esposo, sobre el rey Acab, sino sobre todo el pueblo de Israel. Mirad, acompañadme, vamos a ir a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 21, versículos del 25 al 26, y vamos a leerlo de la Nueva Traducción Viviente. Dice: nunca nadie se entregó tanto a hacer lo que es malo a los ojos del Señor como Acab. ¿Bajo la influencia de quién? De su esposa Jezabel. Versículo 26. La peor infamia que cometió fue rendir culto a ídolos, tal como habían hecho los amorreos, pueblo que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Jezabel era una mujer muy fuerte en carácter, en toma de decisiones. Era una mujer manipuladora, que se deleitaba haciendo el mal. Ella también se caracterizó por procurar la destrucción y la muerte de los profetas de Dios. Mirad lo que nos dice la Biblia. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 4 nos dice: cierta vez,
cuando Jezabel intentaba matar a todos los profetas del Señor, Abdías escondió a 100 de ellos en 2 cuevas. Metió a 50 profetas en cada cueva y les dio comida y agua. Quería matar a los profetas de Dios. Pero ahí no queda la cosa. Mirad, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 2. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías. Aquí está hablando del profeta Elías. ¿Qué le dijo en ese mensaje? Le dijo que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Aquí es cuando Elías ora al Señor con los profetas de Baal. Entonces se pone en ese reto de a ver quién era el Dios verdadero, de demostrar quién era el Dios verdadero, y estos profetas paganos respaldados por Jezabel empezaron a implorar a sus dioses que hiciera milagros, que tal. Entonces lo estoy parafraseando, ¿vale? Porque no es mi tema, pero para que nos metamos en contexto. Entonces Elías oró al Señor y el Señor hizo caer fuego del cielo y destruyó a todos los profetas paganos. Por eso es por lo que se estaba refiriendo Jezabel de esa manera a Elías. Y decía que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado como tú los mataste a ellos. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, usa la imagen de Jezabel para hacer ver a la iglesia de Tiatira que algo similar estaba ocurriendo entre ellos. Cuidado. ¿Por qué estaba diciendo esto? Porque habían permitido entrar en la congregación a alguien con un espíritu parecido o similar al que tenía Jezabel. Una mujer semejante se halló también en la iglesia de Tiatira. Ella se consideraba profetisa y desgraciadamente muchos la creyeron. Esta mujer comenzó a sembrar falsas doctrinas dentro de la iglesia, haciendo que muchos se apartasen del camino verdadero. En un sentido figurado, Jezabel es una persona que tiene un espíritu manipulador y que incita al pecado. Iglesia, es importante entender que Jezabel no era alguien que estaba fuera de la iglesia. Esta Jezabel, esta mujer que se había introducido dentro de la iglesia de Tiatira, no estaba fuera. No estaba intentando hacer que los creyentes cayeran desde fuera, sino que era alguien que estaba dentro. Y una vez dentro, comenzó con sus doctrinas falsas, con sus profecías engañosas, mintiendo y engañando a los creyentes. ¿Para que hicieran qué? Para que no se sintieran condenados por pecar. Fijaros que la Iglesia nos enseña, que la Biblia nos enseña, que no hay condenación para los que creen en el Señor. Eso nos lo dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Nos dice, no hay condenación para los que creen en el Señor. Pero cuidado, alerta, porque esa gracia de Dios no nos da licencia para pecar. Aquí no podemos caer en ese dicho que hay, que el que reza y peca empata. No, cuidado. Como cristianos, como hijos de Dios, debemos de apartarnos del pecado. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer que encontraron en adulterio? Yo no te condeno, vete y no peques más. Como cristianos caemos, claro que sí, cada día.
nos desviamos, pecamos, caemos, una mala palabra, un mal pensamiento, una mala actitud. Caemos. Pero debemos de arrepentirnos y apartarnos y no volver a realizarlo. ¿Ok? O sea, cuando realmente recibimos el perdón de Dios, debemos de sentir ese arrepentimiento genuino, ese arrepentimiento que nos tiene que llevar a regresar a vivir como Dios nos manda. Como cristianos no podemos estar siempre pidiendo perdón por el mismo pecado. Y pido perdón, ¿por qué? Porque se vuelve a caer en él. Entonces, Señor, perdóname porque mis amigos me llamaron y salí y bebí y me emborraché. Señor, perdóname. El Señor te perdona. Pero entonces resulta que al día siguiente vuelves otra vez. Señor, perdóname porque ahora me llamaron los amigos del otro trabajo, de la universidad, y volví, y bebí, y me emborraché. Y así todos los días. No podemos hacer eso. Dios no nos llama a hacer eso. Si caemos, nos arrepentimos, pedimos perdón, pero nos apartamos. ¿Ok? ¿Nos queda claro eso, iglesia? No podemos estar constantemente. Pida por lo mismo, perdón por lo mismo porque caemos. Señor, perdóname porque no puedo dejar de fumar y sigo fumando. Señor, es que no consigo y sigo fumando. Somos hipócritas. Si nos debemos de arrepentir de un pecado, nos arrepentimos y nos apartamos. ¿Ok? La mayor amenaza a la iglesia de Tiatira, como decía, no venía de fuera, sino de dentro. A diferencia de otras iglesias que eran perseguidas por el Estado, por la gente pagana, por los religiosos, el peligro de destrucción de esta iglesia provenía de una descomposición interna, de un problema interno que estaba haciendo que la iglesia se tambaleara hasta tal punto de caer. Esto es semejante a lo que está pasando hoy en día con la iglesia actual. En países que no sufrimos persecución física, que no se nos echan encima, que estamos en un país como España de libre expresión, del libre culto, que nadie nos dice que no podemos congregarnos, que no podemos adorar, que no podemos exaltar a Dios, que no sufrimos esa persecución. Tenemos el riesgo de que se destruya desde dentro. Por varias cosas. Mirad, hoy en día la Iglesia Universal de Cristo se puede destruir desde dentro. ¿Por qué? Por la falta de enseñanza bíblica. Hay muchas iglesias que no se enseña la palabra conforme es, que no se les enseña a los hermanos y a las hermanas la palabra en profundidad. Hay pastores que se suben a un púlpito con un versículo y a partir de aquí, venga, vamos a ver qué sale. Hoy en día hay muchas iglesias, muchas personas que desconocen las enseñanzas de la Biblia porque su pastor no las enseña. Debemos de cada día perfeccionarnos, de cada día aprender más y más. No nos puede valer simplemente el basar nuestro alimento espiritual
en un versículo que da un pastor y no te enseña. No hay una enseñanza. En una iglesia que no se habla del pecado, en una iglesia que no se exhorta, en una iglesia que no se llaman a las cosas por su nombre. Así no es lo que el Señor nos ha mandado a hacer, y eso es el motivo, uno de los motivos de la descomposición de la iglesia. Otro motivo, las falsas doctrinas. Entonces, enseñamos lo que, como digo, mucha gente sigue doctrinas falsas porque no conocen la palabra. Porque se creen lo que ese pastor está diciendo, ese predicador está diciendo, sin compararlo con lo que pone en las Escrituras. Oseas dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Entonces, por esas doctrinas que hoy enseñan, esa doctrina de la prosperidad, que es que dé dinero y dé dinero, entonces la gente se lo cree. Eso no es una doctrina que el Señor enseña en su palabra. Hoy tenemos esas doctrinas falsas de iglesias, que tenemos a los pastores con poderes mágicos que entonces ya se acercan y se tumba la multitud y vuelan y dan volteretas pero estamos locos. Pero aún así esas iglesias permanecen así de llenas. Y eso se está llevando a que la iglesia se descomponga internamente. Y otra de las consecuencias, otra de las cosas que está haciendo que esto suceda es por el liderazgo permisivo de pastores y líderes que no se oponen al pecado de sus miembros. Pastores y líderes que les da igual el pecado de las ovejas. Pastores y líderes que lo importante es que los templos estén llenos y los bolsillos también, dándole igual la salvación de las almas. Pero entonces no le dicen al hermano que está en adulterio, a la hermana que está en fornicación. No le dicen nada para evitar que abandone la congregación. Porque si se lo dice el hermano o la hermana se van a molestar y van a dejar de diezmar. Muchos hombres y mujeres que se llaman cristianos, y digo que se llaman cristianos, se están yendo al infierno porque los líderes y pastores no están hablando en sus congregaciones sobre el pecado. La gente no quiere que se les diga lo que deben de hacer. Pero es que el Señor Jesús nos deja en su palabra que debemos de exhortar el pecado, que debemos de sacar el pecado a la luz, que debemos de hablar a la gente claramente de lo que están haciendo con sus vidas. Porque si no, el mismo Dios es el que nos va a pedir explicaciones a nosotros por todas las almas que se están perdiendo. Ok, iglesia, esos 3 puntos son principales para que hoy en día la iglesia actual se esté destruyendo internamente. La falta de enseñanza bíblica, la enseñanza de falsas doctrinas y el liderazgo permisivo que no se opone al pecado de los miembros. Este peligro fue el que el apóstol Pablo señaló también a la iglesia de Corinto. Habían permitido que el pecado se infiltrara en la iglesia y no habían hecho nada al respecto. El apóstol Pablo explica todo eso más o menos diciendo: la levadura contamina toda la masa. Mirad lo que nos dice 1 Corintios, capítulo 5, versículos 6 y 7. Dice: es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa?
desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de ustedes. Entonces serán como una nueva masa, preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Jesús enseña que el pecado de Tiatira fue haber tolerado a Jezabel, a esta nueva mujer, esta nueva Jezabel que había entrado y el pecado que ella promovía. Si tomamos un camino de complacencia y tolerancia, ese camino puede ser resbaladizo, muy resbaladizo. Y eso hacernos caer, hacernos llevar al pecado tal y como le pasó a la iglesia de Tiatira. Esta es una de las advertencias que el Señor Jesús les da a la iglesia de los últimos tiempos. Cuidado con la complacencia y la tolerancia dentro de las iglesias. Cuidado con tolerar el pecado dentro de las congregaciones, porque tal y como el Señor exhortó, advirtió de lo que estaba sucediendo a la iglesia en Tiatira, hoy en día lo hace con la iglesia universal. Recordáis que este punto lo empezamos contando un poco de la historia de Jezabel del Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo termina la vida de Jezabel. Mirad, Segunda de Reyes, capítulo 9, versículos 9 y 10, nos dice: destruiré a la familia de Acab. Es Dios el que habla aquí, dice: destruiré a la familia de Acab, así como destruí a las familias de Jeroboam, hijo de Nabat, y de Baasa, hijo de Ahías. Versículo 10. Los perros se comerán a Jezabel. Mirad cómo acaba esta mujer. Los perros se comerán a Jezabel, la esposa de Acab, en la parcela de Jezreel, y nadie la enterrará. Enseguida el joven profeta abrió la puerta y salió corriendo. En tiempos de los reyes, el final de Jezabel fue terrible, ya que, como leíamos, murió sin poder ser sepultada y los perros se comieron sus restos. Jesús advierte a Tiatira que el final de los que sigan la doctrina de esta mujer que se había introducido en la iglesia también será terrible. Iglesia, el Señor siempre da tiempo para arrepentirse, aún a la propia Jezabel. Pero llegará el tiempo de la justicia. Perdón para quien se arrepienta y castigo para quien no quiera arrepentirse. Y tengamos en cuenta algo que el Señor nos dice, y es que la maldición sobre los que no se arrepienten de sus pecados. Ponerme atención a lo que estoy diciendo, que es muy importante. La maldición que afectará al pecador que no se arrepienta también llegará a sus hijos. Mirad lo que nos dice la Biblia. Números capítulo 14, versículo 18. El Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable y perdona toda clase de pecado y rebelión, pero no absuelve al culpable. Él extiende los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Cuidado, iglesia. El Señor, yo me quiero quedar con una frase. Y es: el Señor siempre da tiempo para arrepentirse. Lo ha dado desde el inicio, lo ha dado desde la creación.
y lo sigue dando hoy en día. Hoy el Señor te está dando la oportunidad a ti que me estás viendo de arrepentirte de tus pecados. Hoy el Señor está permitiendo que veas este mensaje porque el pecado está destruyendo tu vida. Porque el pecado está haciendo que te pudras espiritualmente, que te apagues, que te seques. Hoy tu vida se está desmoronando como un castillo de naipes a consecuencia del pecado que hay en tu vida y del cual no te estás arrepintiendo. Hoy el Señor te dice lo mismo que Él decía cuando inició su ministerio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Hoy el Señor te dice, hoy a ti que me estás viendo, el Señor te está diciendo, arrepiéntete, hijo, y ven a mí que yo te estoy esperando. Arrepiéntete, hija, de lo que estás haciendo. Ven y cambia tu vida. Es importante que dentro de nuestro corazón haya un genuino arrepentimiento, porque si no es así, estaremos condenados para siempre. Si no hay arrepentimiento en nuestra vida, ya sabemos cuál va a ser nuestro destino eterno. El infierno. No, iglesia. Debemos de arrepentirnos de las cosas que hemos hecho, de las cosas que estamos haciendo y no son correctas. Debemos de arrepentirnos y encauzar nuestra vida, nuestro camino, con la mirada puesta en el autor y en el consumador de la fe, para que cuando Él venga o nos llame a su presencia, podamos estar a cuentas con Dios y poder ser salvos y poder estar por siempre en su presencia. Hoy el Señor te está dando la oportunidad de arrepentirte. Mañana quizá puede ser tarde. Mañana cuando estés en una situación en la que no encuentres salida, vas a recordar este mensaje y vas a decir, tuve tiempo de arrepentirme y no lo hice y ya. Será tarde. Cuando el Señor te llame y no te hayas arrepentido, despertarás en un lugar que jamás habrás pensado, por no arrepentirte, por no encauzar tu vida. Entra en el lugar secreto, dobla tus rodillas y pídele perdón a Dios por lo que está aconteciendo en tu vida, por lo que estás haciendo que no es de Dios. Y Él es bueno, perfecto y santo para perdonarte, para limpiarte con su preciosa sangre y para transformar tu vida y llevarte de esa oscuridad que estás viviendo a una luz perfecta y admirable. El que tiene oído, iglesia, oiga lo que el Espíritu dice hoy. Iglesia, muchísimas gracias por permitirme entrar un domingo más a vuestra casa, a vuestro hogar, allá donde nos estés viendo, de poder compartir con nosotros. Muchas gracias. La semana que viene vamos a continuar con la última parte ya de la enseñanza sobre la iglesia de Tiatira. La semana que viene veremos la advertencia que el Señor le da a los fieles y la recompensa a los vencedores. ¿Ok? No te lo pierdas, porque va a ser un desenlace maravilloso, un mensaje muy edificante. O sea que, si Dios lo permite, nos vemos en 8 días. Pero antes, recordad nuestra cita. Recordad que nos vemos el miércoles a las 8:30 de la tarde, hora España, en nuestro programa, en nuestro servicio de mitad de semana, ¿A dónde iré?, con nuestro hermano Alex Riascos. ¿Ok? Así que os esperamos el miércoles a las 8:30 de la tarde en nuestro canal de YouTube. Acordaros que las enseñanzas, los directos, los vídeos los hacemos a través de nuestro canal de YouTube y también de nuestra cuenta oficial en Instagram.
muchas y muchas gracias por el apoyo, porque sois fieles. Los que realmente nos veis, estáis ahí domingo tras domingo, muchas gracias por ello. Igualmente comparte este mensaje, háblale a la gente para que la palabra de Dios sea predicada. Iglesia, muchas y muchas gracias. Os deseamos un maravilloso inicio de semana, que esta semana el Señor os colme de gloria, de bendiciones y que sea su Santo Espíritu guiándoos en todo momento. Bendiciones, os amamos en Cristo Jesús. Nos vemos el miércoles, si Dios quiere, y los que no podáis el miércoles, el día domingo. Bendiciones para todos y un fuerte abrazo. Bendiciones. Búscanos en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid.